Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Oramos. Señor, gracias por permitir que nuestras voces se alcen para alabar, glorificar y reconocer la dignidad de tu nombre. Estamos agradecidos porque podemos ser partícipes de las alabanzas, de las millones de alabanzas que suben delante de tu trono hoy, el día que resucitaste a Cristo de los muertos. Mi buen Dios, por ese mismo obrar que hiciste en Cristo, queremos rogarte que aún en medio de la predicación de tu palabra, nuestras voces sigan alzándose para dar gloria a ti, Señor. Que todo nuestro ser pueda ser edificado y que lo que escuchemos hoy, como bien dice este último pasaje, sea para que nosotros lo pongamos en práctica. No solamente seamos oidores, sino también hacedores. Bendícenos con el respaldo de tu Espíritu Santo y la guía de Él. Y a mí, Señor, tú sabes quién soy yo. Ten piedad de mí, porque sin ti nada puedo hacer. Comiendo a ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a leerlo específicamente del 19 al 25. Dice, ponga su atención en ese pasaje, por favor, en sus Biblias. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Este es nuestro texto en específico hoy. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El pasaje anterior, lo que vimos la semana pasada, nos amonestaba una tarea que, aunque parece bastante sencilla, para nosotros puede volverse bastante titánica. Pero parece que hay algo dentro de nosotros que tiene un gran poder y nos lleva a querer dar razones, argumentar, expresar, decir. Nos lleva a hablar y hablar, pero no nos lleva a ser unos mansos y humildes oidores de lo que Dios tiene que decir. Somos grandes oradores, hablamos mucho para comunicarnos bien, pero muy pésimos y malos oyendo razones. Malos. Por eso decía que parece una tarea sencilla al escuchar, pero para nosotros puede volverse una tarea titánica. Nosotros sabemos qué es lo que nos lleva a que en la práctica de escuchar sea una tarea titánica. Nuestra concupiscencia, lo revisamos unos versos más arriba. Nuestros deseos de figurar, nuestro orgullo, no querer reconocer nuestras responsabilidades, el eludir las consecuencias de nuestros actos, eso es lo que está dentro de nosotros. De modo que ese pecado que está dentro de nosotros nos lleva a dar argumentos y a defenderlos hasta la ira, hasta molestarnos, con tal de que ninguno de nosotros quede mal, o con tal de que el otro quede más mal que yo. Nos airamos, pretendiendo que la ira nuestra obrará la vida recta que Dios espera en mí y la vida recta que Dios espera en los otros. No, como hemos aprendido, la ira humana no obra la justicia de Dios. Ahora, a la luz de esto, Santiago nos insta a recibir la palabra de verdad que ha sido implantada. Que lo hagamos ¿cómo? Con mansedumbre, que escuchemos más y hablemos menos. De esa manera podríamos soportar las pruebas con rectitud. El autor empieza a ponerse práctico aquí y nos dice que recibamos la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. No solo en el sentido de vida eterna, en el sentido de vida después de la muerte en el cielo, sino que esa palabra tiene un sentido santificador en nosotros. Pero le dice, desecha tu maldad y recibe la palabra de Dios. Deséchate, desvístete de ti mismo y vístete de la palabra de Dios. Sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarte. Ahora veremos más específico cómo se nos sigue dando luz de cómo asumir las pruebas con rectitud. Ok, hemos aprendido, debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar, recibir la palabra que fue implantada con mansedumbre, desechando todo lo malo. Ahora, ¿qué debemos hacer?
Vamos a ver cómo se nos sigue dando luz en esto. Y como podemos notar, el pasaje anterior tiene un énfasis especial en recibir la palabra implantada. Y aquí, este pasaje, el énfasis lo tiene totalmente en la palabra de Dios. Pero en este caso, no solo para ser recibida, sino que para que la pongamos en práctica. Nos dijeron antes, recibe la palabra implantada. Ahora nos dice, obedece la palabra. Se nos exhorta no solamente a escuchar, sino a obedecer. Ok, el tener una relación correcta con la palabra de Dios nos permitirá soportar las pruebas, nos permitirá resistir la tentación con gozo, mostrando nuestro amor a Dios, llegando a ser bienaventurados. El hecho de tener una buena relación con la palabra de Dios. El trabajo estará incompleto si solo recibimos la palabra de Dios. Si solo la escuchamos, el trabajo queda incompleto. Bien, puedes recibir con mansedumbre la palabra implantada, pero si no eres un hacedor de ella, eso no tendrá resultados positivos para tu alma. Al contrario, en lo que a ti respecta, si solamente eres un oidor, esa palabra seguramente te condenará. Así que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar, tardos para irarnos. Así que recibamos la palabra implantada, pero no nos quedemos allí. Es necesario ser hacedores de ella. Y esa es la idea de Santiago. Escuchen, reciban con humildad, despreciando toda su inmundicia, pero obren conforme a la palabra de Dios. Respetando nuestro contexto, nosotros podemos notar que en toda la Biblia Dios nos llama a la obediencia, a ser hacedores de la palabra. Dios mismo ha enviado cartas para nosotros, para que vivamos conforme a ello. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos siendo hacedores de la palabra? Y hablando de la obediencia, como bien nos dice el versículo 22, pero ser hacedores de la palabra. Esto es un llamado a la obediencia. Santiago nos dice que debemos responder a lo que hemos escuchado. Y esa respuesta debe ser activa. No debe ser algo pasivo. Debemos movernos conforme a eso que hemos escuchado. Debemos actuar. Y esto nos habla de obediencia. Eso es lo que nos dice el texto. Que debemos actuar conforme a lo escuchado. El no hacerlo nos convierte en simples oidores desobedientes. No basta escuchar, escuchar y escuchar. Si eso escuchado no es aplicado o puesto en práctica. La palabra nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que es por lo que nosotros hacemos que nos van a reconocer. Por nuestras obras externas, lo que demostramos es que será explícita nuestra obediencia, mas no por un simple conocimiento que usted tenga. Ah, sí, yo conozco que eso es así, pero lo haces. Sí, yo conozco que eso es, que no debe ser así, pero lo dejas de hacer. Es poner en práctica. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él o con él. Hemos aprendido que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nosotros, de eso hablamos y de esa manera actuamos. No es normal hacer lo contrario. Nadie puede hablar lo contrario a lo que hay en él, hemos aprendido. Porque siempre en el momento menos esperado nuestro corazón va a quedar descubierto por medio de cualquier situación.
Como siempre he dicho, las situaciones, las circunstancias lo que hacen es revelar nuestro corazón. No se engañe. Su corazón es expuesto. Seguro que sí. Y este pasaje es bastante sencillo. Santiago nos da un mandato y una ilustración acerca de este mandato. El mandato es: sed hacedores. Y este es el imperativo principal en toda nuestra porción. Sed hacedores, no solamente oidores. No meramente hacer la palabra, sino que fíjense que el pasaje nos dice ser hacedores de la palabra. Y tiene una implicación diferente. Ser hacedores sistemática y continuamente. Como si tal cosa fuera vuestro negocio ordinario. Como si fuese nuestro negocio común. En el buen sentido de la palabra, claro está. Es decir, ser hacedores implica que tú te encargas, trabajas en ello y te ves involucrado constantemente en eso. Eso es un hacedor. Hay una gran diferencia entre hacer y ser hacedores. Usted el día de mañana puede hacer un pan, pero eso no lo hace un panadero. Usted puede hacer un mueble, pero eso no lo hace un carpintero. Usted puede dar una clase, pero eso no lo hace un maestro. Y hacer la palabra no lo hace un hacedor de ella. Y Santiago nos dice que debemos ser hacedores. De manera que no estamos limitados a hacerlo en un momento en específico. Lo hice esta vez y ya. No. Un hacedor es el que lo hace continuamente. Eso es un hacedor de la palabra de Dios. Esto quiere decir que la palabra de Dios debe convertirse en nuestra profesión. Esto quiere decir que debe ser la palabra de Dios nuestra práctica constante. No hacerlo una vez por semana, bueno, lo hice o lo dejé de hacer. Es una práctica constante, no. Debemos hacerla de manera sistemática, de manera continua, como si fuese nuestro negocio, como dije antes, en el buen sentido de la palabra. Un cristiano verdadero se caracteriza por ser un hacedor de la palabra de Dios. No solamente un oidor. De ninguna manera. Esto ni siquiera insinúa que usted es un cristiano por obras. Ah, ok, yo soy cristiano cuando obro bien. No, usted no es cristiano por las obras. No es así. Esto quiere decir más bien que porque usted es realmente cristiano, obra conforme a lo que es. ¿Recuerdan lo que quiere alcanzar Santiago en esta carta? Que vivan conforme a su profesión de fe. Si usted le dice que son cristianos, le dice Santiago, vivan como tal. Y eso es lo que quiere comunicar. No quiere decir que sean salvos o cristianos por obras. Así que, hermanos míos, amados, el oír la palabra de Dios debe generar una respuesta en nosotros. El oír la palabra de Dios debe generar una respuesta en nosotros. De lo contrario, no sirve de nada. ¿Para qué la escuché si no lo hice? Por eso vemos y escuchamos muchas veces decir en la calle, oye, qué bonita es la palabra, dicen algunos. Es agradable. No, a mí me gusta escuchar. Yo voy a escuchar en la campaña, yo me pongo a escuchar un poquito. Y siempre escucho, varón, siempre escucho. ¿No se lo han dicho? Eso siempre lo dicen. Algunos dicen, una frase muy famosa, no, mira, ¿sabes que la palabra dice que esto va a pasar? Que íbamos a tener dinero, pero no íbamos a poder comprar. Haciendo apelación a un versículo de Apocalipsis. Y dicen esas cosas. Pero ¿de qué sirve que ellos sepan todas esas cosas o que las escuchen y las escuchen y las escuchen si no la hacen parte de ellos? ¿De qué sirve de que yo esté parado aquí domingo a domingo, 2 horas, enseñando las escrituras si no la vamos a poner en práctica? Comenzando por mí. ¿De qué sirven los grupos familiares si no lo vamos a poner en práctica? Hermanos, un cristiano es cristiano porque practica la palabra. Practica la palabra. Se identifica en eso.
Por eso, no todo el que viene a escuchar la palabra, nosotros podemos considerarlo cristiano. No podemos ser ligeros. Cuidado con eso. No, yo escucho la palabra. Mira, él es cristiano, él la escucha. No. La cosa sería, ¿tú eres hacedor de la palabra? Esa sería la cuestión. Si una persona se considera cristiana y tiene tiempo escuchando la palabra, dentro de nosotros, a mí me pasó y a otros les pasa, escuchando la palabra, pero nunca quiere bautizarse, con excusas, porque bueno, no estoy preparado, o por cualquier otra razón, ahí está sucediendo algo. ¿Cómo que escuchas la palabra y dice que eres creyente, pero no eres hacedor de ella, cumpliendo el mandamiento de bautizarte, como por ejemplo? Pero ¿sabe por qué la mayoría no lo hace? Porque la gente que solamente escucha y que aún no ha respondido correctamente al Evangelio, le tiene miedo al compromiso de obedecer a Dios. Pero lo que ellos no saben, que el hacerse indiferente también los hace desobedientes a Dios. Otros simplemente rechazan el hecho de ser hacedores de la palabra por querer satisfacer sus propios deseos. Sus concupiscencias en el ahora quieren satisfacerlas, ignorando que eso trae más condenación para su alma. Eso pasa, lo hemos vivido. Rechazan ser hacedores de la palabra simplemente porque eso tiene implicaciones grandes. Hermanos, ser un simple oidor es un gran problema, y un problema que puede llevar a cualquiera al infierno. Muchos se resisten a cosas que son conceptos claros de la palabra, que tienen que ver con su iglesia local, y se resisten y se resisten y se resisten. ¿Por qué? No basta con ser oidores. Dios quiere que seamos hacedores. Hay clases, eso existe en las universidades, donde hay personas que solo son oyentes. Estos solo escuchan, no intervienen, no presentan exámenes ni trabajo, es decir, no tienen responsabilidades ni compromiso, nada. No, pero el cristiano no. Si tú te haces llamar cristiano, para ti no es así. La Biblia no te enseña eso. El cristiano es una persona comprometida con Dios, con su palabra, con la iglesia de Cristo, la cual Él compró. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito? Ok, medita, escucha detenidamente. ¿Pero con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Se hace, hay un fruto, hay una aplicación, hay una práctica. ¿Para qué exponernos entonces a la palabra de Dios si ninguno de nosotros va a cumplirla? Eso no tiene sentido, mis hermanos. O Jesús lo diría así: hey, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Pero no solamente dice quien las oye. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No solamente por escuchar vas a ser salvo. Todo aquel que ha sido salvo responde adecuadamente a la palabra de Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré
¿A quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, que tú seas un oidor, alguien que reflexiona, que medita en la palabra de Dios, pero que también la hace, se caracteriza por hacerla, es decir, es un hacedor, te hace a ti alguien que está fundamentado sobre la roca. Mas al que solo yo y no puso en práctica, semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sobre la arena, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, que aquel que escucha y no hace, su ruina será grande. Condenación añade a su infierno, literalmente. El que oye y no pone en práctica lo oído, nos dice Santiago, que su religión, ¿cómo es? Es vana. Pero aquí no termina la argumentación de Santiago. Él nos dice que oigamos y que hagamos. No podemos solamente oír, pero tampoco podemos solamente hacer. No solamente podemos oír, pero no solamente podemos hacer. ¿Cómo es eso? Bueno, tú solamente escuchas y no haces nada. O está la otra condición, que no te expones a escuchar, ni escuchas con detenimiento la palabra de Dios y pretendes hacer. El que solo oye debe tener cuidado con un cristianismo dominguero, que de lunes a sábado no pone en práctica lo que ha escuchado los domingos. El resto de la semana hace lo que quiere. Pero el que solamente hace, pero no escucha con detenimiento, escucha livianamente, debe tener cuidado. Ese sería un cristiano no de los domingos, sino de los lunes, que considera superfluo la asistencia a los cultos dominicales, porque lo importante, dice él, del cristianismo es la práctica. No necesito escuchar. Se convierte solo en un hacedor que pronto probablemente termine haciendo todo lo contrario de lo que la palabra realmente dice. De manera que debemos ser hacedores de la palabra, sí, por supuesto, pero escuchando detenidamente la palabra de Dios, siendo rápidos para escuchar, lentos para hablar, prontos para aplicar. Esa es mi versión. Siendo rápidos para escuchar, lentos para hablar y prontos para poner en práctica, para hacerlo. Un ejemplo, puede existir aquella persona que no escuchó detenidamente, ni leyó, ni examinó detenidamente, ni meditó, y lea aquella parte de las Escrituras: no juzgue para que no sea juzgado. Ahora, si no escuchamos con cuidado, si no escuchamos con humildad estas palabras, vamos a salir rápidamente a aplicarla, pero de una mala manera. Aplicarla mal, como nos ha pasado. Algunos dicen que nunca han de trazar un juicio sobre algún caso o sobre alguna persona, porque estas palabras de Jesús están allí. No juzgue para que no sea juzgado. Yo no voy a juzgar más nada. No. El llamado es a no hacer un juicio apresurado o por venganza, sin considerarte a ti mismo. El llamado es a no hacer un juicio con liviandad. De hecho, la misma palabra nos dice que juzguemos con justo juicio. Entonces, si solamente eres un hacedor de lo primero que escuchas, sin leer, sin oír con detenimiento, va a cerrar. Así que debemos ser oidores competentes para ser hacedores acertados. Oidores competentes para ser hacedores acertados. Buenos hacedores de la palabra de verdad. ¿Y en qué posición estamos nosotros ahorita? Puedes ir preguntándote, como yo lo hago: ¿eres un verdadero hacedor de la palabra? Examínate por un momento, los domingos. ¿Qué tan rápido recuerdas lo que se enseñó el domingo anterior? ¿Será que venimos
a la casa de Dios con una actitud correcta, esperando que solamente Dios diga para nosotros salir corriendo a obedecerle? Salimos nosotros de este lugar con el compromiso domingo tras domingo de poner en práctica lo que se nos ha enseñado, o simplemente nos engañamos a nosotros mismos. Dígame qué hace, qué piensa. Y es algo bueno para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo acá? Yo creo que a niveles más prácticos aún, debo recordar y loar la actitud y la disposición de algunas hermanas que se reúnen entre semanas para repasar el sermón y ver cómo lo aplican y orar por ello. Eso es algo loable. Ellas quieren ser buenas oidoras de la palabra de Dios para ser buenas hacedoras. Perfecto, se reúnen y reconsideran eso una y otra vez para ver cómo lo aplican, cómo lo llevan a la práctica. Hermanos, no se queden sin la reflexión adecuada. Espero que lo estén aplicando bien. Es mi oración. Sigan viendo cómo aplicar y llevar la palabra a cabo. Eso es un buen hábito. Eso es un buen hábito que podemos adoptar nosotros, que podemos considerar. Que se animen unos a otros en otros tiempos, pero con respecto a lo que escuchamos los domingos, es algo sumamente importante. Eso y otras cosas más pueden ayudarnos a ser buenos hacedores de la palabra de Dios. Pero fíjense que el pasaje también incluye una frase importante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese engañándonos a nosotros mismos es algo que pensamos que es verdad. Es algo que va en paralelo a la verdad. Esto es un autoengaño que nosotros mismos nos hacemos. Pero todo aquello que vaya paralelo a la verdad y no sea consistente con ella es mentira, a fin de cuentas. Es engañándoos a vosotros mismos, o lo que quiere alcanzar Santiago allí es que nosotros no nos engañemos creyendo que basta solamente con oír la palabra. Les dice, no se engañen, solamente oyendo no es suficiente. No se engañen. No te engañes pensando que es suficiente con oír. Recuerda, se parece a la expresión de unos pasajes más arriba. No erréis. Ahora les dice, no se engañen. No se engañen. Como pasa, somos nosotros mismos engañándonos, pues Dios no nos enseña a ser pasivos con respecto a su palabra. Al contrario, su palabra es tan sublime que en sí misma, escuche bien, su palabra, la palabra de Dios es tan sublime que en sí misma, así no tuviese ningún imperativo, si lo que estamos leyendo no tuviese ningún mandamiento, sería una amonestación a abrazar lo que allí dice. Porque su palabra es gloriosa. Las palabras del Creador, las palabras del Padre de las luces, están cargadas con tal autoridad, con tal verdad y con tal rectitud, que el que la escucha está cautivo a seguirlas. Está cautivo. De lo contrario, el que se rehúse a seguirlas perecerá. La palabra de Dios es tan gloriosa y poderosa que hubo un momento, no sé específicamente cuándo, donde no había absolutamente nada. No había nada. Lo que usted conoce como planeta, sol, luna, galaxias, tierra, montaña, agua, mares, no existían. ¿Y sabe qué pasó? Con solo la palabra de Dios. Lo que no existía obedeció a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Llegó a ser. Eso es la palabra de Dios. Gloriosa, perfecta, con una autoridad increíble que lleva a cualquier persona a obedecerla. Así no hay un imperativo en lo que nosotros estemos leyendo. Por eso, mis amados hermanos, no nos engañemos.
pensando que es suficiente con solo oír. No, la palabra de Dios implica sujeción. No pueden ser pronunciadas sin demandar una respuesta a la criatura. La criatura ha de responder a las palabras de Dios. Por eso es que debemos tener cuidado con autoengañarnos. Es algo sumamente peligroso. Y otra parte de la Biblia nos enseña que eso es sumamente peligroso. Segundo de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Primero de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven el problema del autoengaño? Gálatas 6:3: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No os engañéis, mis hermanos. El cristianismo no es un juego. En lo absoluto no es un juego. De Cristo, de la palabra del Señor, depende el destino de nuestras almas. Por eso es que no es un juego. No es un juego. No podemos engañarnos con respecto a nuestra vida eterna. Es algo que debemos considerar con cuidado. Hermanos, nos engañamos cuando creemos que podemos escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo sin consecuencia alguna. Aunque nosotros no hagamos nada con la palabra sí hace algo con nosotros, pues nos declarará culpables en el juicio final. Si no permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra vida, haciéndola, ¿sabe qué va a pasar? Ella nos destruirá. Yo no te condeno, ni te juzgo, dijo Cristo. ¿Quién hará eso? ¿Qué hará? La palabra que yo te he dicho. Mis palabras lo harán. Consecuencias catastróficas. Pero vemos que esto también tiene acá una ilustración. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Una ilustración de un espejo. Bueno, los espejos de la época no eran de vidrio. Nosotros tenemos espejos de vidrio. Se parte fácilmente. Me hace falta uno, si consiguen uno me avisan. Se parte fácilmente. Los de aquel tiempo eran de plata o de bronce. Los pulían muy bien, los golpeaban hasta quedar planos y los pulían para que reflejaran la imagen. Aunque se reflejaba la imagen, no era tan clara como la imagen que nosotros podemos obtener ahora de los espejos. Pero se veía la imagen. Y lo que está diciendo acá Santiago es que ese espejo sencillo es la palabra de Dios. Y al igual que el espejo, la palabra de Dios no miente. Si usted tiene un barro y se asoma en el espejo y se lo ve, el espejo no le está mintiendo, le está diciendo la verdad, ¿cierto? De la misma manera, la palabra de Dios no miente. Ella muestra lo que realmente hay en nosotros. Nos muestra nuestra faz. Es sincera al igual que un espejo. Es como una cámara. Usted se va a tomar una foto y algunos le dicen que salga bonita la foto. Pero si uno es feo, es feo. Va a salir lo que usted tome. La cámara no va a cambiar eso, aunque muchos tienen muchos filtros, muchas cosas raras, pero la cámara en sí misma no va a cambiar eso. Ella muestra lo que hay detrás del lente. Lo mismo hace la palabra de Dios. Ay, yo quiero leer lo que me conviene para verme más bonito. La Biblia muestra la verdad de nuestras almas. Un comentarista lo dice así: como el hombre puede contemplar su cara natural en el espejo, así el oidor puede percibir su imagen moral en la palabra de Dios.
El fiel retrato del alma del hombre en la Escritura es la prueba más fuerte de la verdad de la misma. En ella también vemos reflejada la gloria de Dios, también como vemos nuestra vileza natural. En otras palabras, el espejo de la palabra de Dios nos cuenta nuestra vileza natural, como hemos aprendido hoy, pero también muestra una imagen de la gloria eterna de Dios. Eso lo hace la palabra. Por eso debo decir algo más sobre el engaño, de autoengañarnos. Nosotros nos engañamos pretendiendo suavizar lo que vemos en el espejo. O muchas veces queremos partir el espejo. O como no consideramos con detenimiento nuestra imagen en el espejo de la palabra de Dios, nos sentimos a gusto con lo que vemos. Quizás leemos, bueno, mira, dice que no dejando de congregarse como algunos tienen, ay, yo me congrego todos los domingos, no leo más. Leí lo que me conviene. O por no recibir con humildad y mansedumbre esa imagen de nosotros mismos, esa que vemos en el espejo, terminamos olvidando rápidamente lo que vimos allí. Es como si quisiéramos olvidar que la Biblia dice algo acerca de nosotros. Es como que si quisiéramos arrancar de la Biblia el capítulo que no nos gusta. Es como si quisiésemos borrar un versículo de la Biblia, porque confronta profundamente nuestros pecados y nos persuade a hacer lo correcto. Así es el que es oidor de la palabra pero no hacedor de ella. Se engaña, se olvida lo que vio en la Biblia. Nadie, bueno, yo creo que es nadie se mira al espejo por solo mirarse. Yo creo que no, sino que busca encontrar algún detalle, algo que esté mal para arreglarlo. Entonces, si usted salió de su casa, se vio en el espejo y va caminando y pasa por al lado de un carro y sigue derecho, pasa por una vitrina, se ve borroso, pero todavía usted está intentando ir, o no pasa. Entonces está buscando cómo arreglarse, busca un defecto en sí, para o meterse la franela, o acomodarse, o quitarse un poco del maquillaje, como las mujeres hacen, cualquier cosa. Usted está buscando algo mal que debe arreglar en sí, para verse de la mejor manera, lo más bello. Pero ¿saben lo que hace este hombre, que es solamente oidor y no hacedor? Este hombre mira lo que tiene mal y luego olvida arreglarlo. Se va y no lo arregla. Olvidó lo que vio en el espejo. Él realmente ve que hay algo malo que debe arreglar, pero no actúa conforme a eso. No actúa conforme a eso. Un misionero que estaba en una tribu indígena se afeitaba con un espejo. Y se le acerca una mujer muy fea, con curiosidad, y le pidió el espejo. Ella lo toma, se asusta y rompe el espejo. El hombre le pregunta, ¿qué pasó? Y ella le dice que lo que vio no le gustó. Se vio a sí mismo. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que romper el espejo no es suficiente. No es la solución al problema. El ignorar, el olvidar lo que dice la palabra de Dios, lo que nos manda hacer, no soluciona el problema. Necesitamos, por el contrario, vernos a la luz de la palabra. Nadie va a un espejo en la oscuridad. Una estupidez, ¿cierto? No, porque no puede ver nada para arreglarse. Debe haber una acción rápida, mi amado hermano, rápida frente a la palabra de Dios mientras escuchamos, mientras nos vemos. Porque si eso no ocurre en el instante, mucho menos lo haremos después. Cuando vamos escuchando, no debemos pensar en el que está al lado. Mira, Naguara, este sí pecó en esto, esa palabra es para él. No, definitivamente eso va en su dirección. Hermanos, el hábito debe ser, escuchamos rápidamente, con detenimiento, y vamos aplicándolo a nuestra vida, aplicándolo.
Hay algunos que somos muy hábiles para ver el defecto en otro y no en nosotros mismos. Y eso es lo que debemos evitar. Hermanos, debemos hacer esto. Esto es lo mejor para nuestra alma. Además dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aún tú sabiendo, escuchando, el hecho mismo de escuchar y no llevarlo a cabo es pecado si no lo pones en práctica. Dios te va a decir en algún momento, yo te enseñé esto, yo te lo expliqué. El predicador lo dijo muchas veces, el hermano te lo dijo, lo leíste aquí y no lo hiciste. ¿Por qué entonces no lo hiciste? Y Dios te juzgará por eso. Eso es un gran problema. Continúa diciendo Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es muy común ver en Santiago contrastes. Santiago continúa mostrando otro contraste acá, pero en este caso es comparado con aquel hombre que olvida su rostro rápidamente después de verse en el espejo, y lo contrasta con aquel que mira atentamente la ley perfecta. Tenemos un oidor olvidadizo y tenemos un oidor que está atento para hacer la palabra, llevar a cabo la ley perfecta. Y aquí se comunica una cualidad de este hombre que no olvida su rostro. Aquel hombre que es expuesto a la palabra de Dios y no se olvida de lo que dijo la palabra acerca de sí. Lo mantiene en la mente. No se olvida de lo que la palabra le amonestó a hacer. Dice que ese hombre que hace tal, ¿qué es? Bienaventurado en todo lo que hace. Pero antes de hablar de la bienaventuranza de este hombre que es hacedor de la palabra, quisiese detenerme un momento y que todos pongamos nuestra atención a la descripción que le da Santiago a la palabra de Dios. ¿Cómo le dice la palabra de Dios? La perfecta ley, ¿la de qué? La de la libertad, perfecto. La de la libertad. Ya él ha llamado de diferentes maneras a la palabra de Dios en lo que nosotros hemos estudiado. Todas con expresiones gloriosas que comunican grandeza, poder y alcance de la palabra de Dios. Él ha llamado a la palabra de Dios la palabra de verdad, ¿lo recuerdan? Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias. En otras palabras, Él dice que la palabra de verdad, la palabra del Padre de las luces, nos hizo renacer. Luego, la llamó la palabra implantada, como cual semilla que fue sembrada y ha de traer frutos de santificación para la iglesia. Y ahora les dice la perfecta ley, la de la libertad. Aquí se exalta algo acerca de la palabra de Dios. Aquí nos dice atentamente que la palabra de Dios no tiene errores. No hay error en la palabra de Dios. Ella es perfecta y comunica siempre la verdad. De hecho, sigue adelante y dándole implicaciones salvíficas y santificadoras a la palabra de Dios, puesto que yo creo que él seguramente, yo creo que Santiago está pensando en aquel hermoso pasaje del Salmo 19. Salmo 19:7, que dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora le dice que la palabra de verdad no tiene errores. La palabra de Dios no se equivoca. Pero salva también, convierte el alma, es perfecta. Pero además Santiago nos da otra eficacia que tiene la palabra de Dios, y es la ley de la libertad. Me pasaba cuando no era creyente y cuando era un inmaduro en la fe. Aunque muchos de nosotros piensen aún, o algunos
que no son creyentes o cualquier persona piense que la ley de Dios es una ley para oprimirnos y para mantenernos cautivos de manera insatisfecha y sin gozo. Aunque diga que la palabra de Dios es una ley amarga, que lo que hace es oprimir y coartar nuestras libertades. ¿Sabe qué? No es así. Santiago declara contundentemente que la ley perfecta de Dios nos hace libres en todo sentido. La ley perfecta de Dios nos hace libres para obedecer a Dios, nos hace libres para buscar lo recto, nos hace libres para ser felices, para amar, nos hace libres para poder vencer el poder absoluto de nuestras concupiscencias. Nos da la libertad para soportar las pruebas y resistir las tentaciones. Hermanos, la palabra de Dios nos libera de nosotros mismos. Y quiero que lo entienda así. La palabra de Dios nos libera de nosotros mismos, de nuestra propia ley, que nos tiene esclavizados. Hermanos, la palabra de Dios nos da la libertad para asumir las pruebas correctamente. Nos hace libre para disfrutar realmente de la vida y de Dios. Si alguien está aquí y cree que puede disfrutar o que está disfrutando la vida sin permanecer, sin hacer la palabra de Dios, está equivocado. Hacer la palabra de Dios nos hace libre, nos trae satisfacción, nos permite disfrutar realmente la vida. Nos permite disfrutar realmente de Dios. De hecho, veamos cómo continúa diciendo el Salmo 19, al cual creo que Santiago está haciendo referencia. Los versículos del 8 al 10 dicen: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice algo. Hermano, tú que te resistes y que desechas la palabra, que tienes un peso increíble cuando hablar de la palabra de Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila. Esto es lo que significaba la palabra de Dios para el salmista. ¿Significa lo mismo para ti? Mi amado hermano, te ruego, por favor, no te quedes con la imagen que tú mismo tienes de ti. No selles esa imagen en tu mente. Esa imagen es la que tienes que borrar. Olvídala porque te engañas a ti mismo. Recuerda siempre la imagen que Dios te da de ti a través de su palabra. Esa es la correcta. Ok, pero Dios dice que soy el peor de los pecadores. Sí, y eso es bueno para tu alma porque después responderás de una manera diferente. No te olvides de lo que Dios ha dicho de ti. Recuerda esa imagen, recuérdala, pon en práctica lo que el Señor te dice. Recuerda que viste, recuerda que aprendiste en la palabra. Pon en práctica constantemente la palabra, no te canses de ello. Pídele al Señor que te ayude. Persevera en ella. Perseverar en la palabra de Dios es continuar viendo la palabra de Dios, escuchándola con atención y reflexión, pero también haciéndola. No seas un oidor olvidadizo, sé un hacedor de la palabra. Que te caracterice la práctica, no que te caracterice lo que tú escuchas y más nada, o lo que dices de ti. Sé un hacedor de la palabra. Mira lo hermosa que es y los beneficios que trae. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la verdad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago termina con una bienaventuranza para aquellos que son hacedores de la palabra de Dios. El que cumple la palabra es bienaventurado. Y una vez más muestra Santiago que aprendió de su Señor. Lucas 11:27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y
la guardan. Lo aprendió de Cristo definitivamente. El que hace la palabra es dichoso, es bendecido. Y eso es lo que somos nosotros y a lo que estamos llamados a ser bienaventurados. Vemos otra bienaventuranza en el pasaje. Vemos otra motivación. Vemos otra expresión de gozo, de felicidad, de bendición. No lo ha hecho Santiago antes en lo que venimos estudiando. Vemos que hay una bendición importante en obedecer la palabra de Dios. Sí, mis amados hermanos, ser obedientes a Dios trae bendición para tu alma. Para tu alma. No para tu bolsillo siempre. Para tu alma. Ser obedientes a Dios traerá bendición. Es una hermosa promesa del Señor. La idea aquí es que tú serás realmente bendito. Si tú obedeces la palabra de Dios, serás realmente feliz. Solo serás pleno y estarás totalmente satisfecho en tu vida como ser humano si obedeces la palabra de Dios. No hay otra manera. Por eso es que tú te engañas a ti mismo, olvidando lo que la palabra de Dios dice de ti. Olvidando las otras cosas que dice la palabra de Dios. Es un error, te estás engañando. Detente en eso. Ve el espejo de la palabra de Dios y deja que ella diga la verdad acerca de ti. Y esa es la ley perfecta, la de la libertad que te beneficiará profundamente. Obedece eso y serás bienaventurado, serás feliz, estarás pleno, estarás satisfecho. Solamente a través de la palabra de Dios puedes hacer eso. El ser hacedores de la palabra de Dios, ¿sabe? Nos hará crecer increíblemente en todas las áreas de nuestra vida. Y si la providencia de Dios así lo ha orquestado, aún si tú eres un hacedor de la palabra, hasta económicamente avanzarás. Si la providencia de Dios así lo quiere. Pero lo que sí es seguro es que tu alma, tu fe será fortalecida y tu esperanza será realmente sellada en tu corazón. Digo lo del dinero económicamente porque si alguien que era bebedor, fumador, lleno de vicios y gastaba el 50% de su dinero en eso, empieza a obedecer al Señor, ¿qué pasará con su vida? ¿Acaso no administrará mejor su dinero? ¿Acaso él no tendrá más dinero para hacer lo que Dios quiere? En ese sentido lo digo. Es que nosotros somos bruticos a veces. Bruticos y no consideramos aún la sabiduría tan grande de Dios que está incluida en todos esos detalles. En todos esos detalles. Nos hará crecer. Pero ¿sabe? Yo creo que sigue pensando en el Salmo 19 porque el Salmo 19 nos comunica una verdad como esa. Santiago mismo estaba persuadido de que esta verdad nos ha de bendecir por medio de la ley perfecta. Él conocía la ley perfecta. Él perseveraba en la ley perfecta. Y él la enseñaba conforme y enseñaba sus verdades conforme a la ley perfecta. Es la misma idea del salmista. Vean los versículos 11 al 14 del Salmo 19. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande ¿qué? Hay grande bendición, hay grande recompensa en obedecer la palabra de Dios. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que son ocultos. Señor, ayúdame a través de tu palabra. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dice él, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Acaso tampoco no es la misma idea que presenta Cristo de aquel que escucha y hace la palabra de Dios? ¿Está parado sobre qué? La roca. Y él dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendita palabra de Dios. El llamado esta mañana
es a que podamos reaccionar a la palabra de Dios adecuadamente, mis amados hermanos. Que podamos hacer de ella nuestra profesión y nuestra norma de conducta. Que cada domingo nosotros podamos salir de este lugar con un compromiso de hacer la palabra de Dios, de ser hacedores. A niveles más prácticos, hermano, busca oportunidades. Crea oportunidades de perseverar en la palabra de Dios. No solamente la escuches. No solamente la escuches. El cristiano tiene la responsabilidad de escuchar con atención. Tiene la responsabilidad de reflexionar, de permanecer en la ley perfecta para poder ser un hacedor. En otras palabras, debemos tener tan presente constantemente en nuestra mente la palabra de Dios, que eso ha de producir maneras de aplicar la palabra. Eso va a de producir maneras de hacer hacedores. Ay, yo no sé cómo se aplica eso. Reflexiona en lo que tú eres, en lo que haces, y aplícalo. El Señor te ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo para hacer eso. No todo el mundo no te tiene que decir qué hacer. El Señor te ha dado la capacidad para que tú reflexiones. Es una buena manera. Que sea una búsqueda constante de ver cómo aplicar la palabra. Hay que predicar el Evangelio. Ay, es que no sé cómo aplicarlo. La iglesia no ha hecho más actividades evangelísticas en general. ¿Ese es un mandamiento mío o es un mandamiento del Señor? De tu Señor. Sencillo, mi amado hermano. Sencillo. Crea ese ámbito, esas situaciones para predicar. En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, cualquier cosa. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y ver cómo aplicar su palabra. ¿Sabe por qué? Porque somos bienaventurados. Esa capacidad la da la misma palabra. Él nos ha hecho libres para que nosotros ahora podamos obedecer. Antes no podíamos y nos ha dado libertad para obedecer la palabra de Dios. Ya no estás sujeto al pecado, esclavizado. No, mi hermano. Puedes obedecer la palabra de Dios ahora. Obedece la palabra de Dios. Debemos ser intencionales en buscar oportunidad de aplicar lo aprendido. El pastor debe dar aplicaciones, el maestro, cualquier persona sí. Pero tú, ¿qué tanto piensas en cómo aplicar la palabra de Dios? ¿Qué piensas? ¿Reflexionas en eso? Hermano, es tu responsabilidad. Usa estrategias, reúnete con otros como algunas hermanas hacen. Pregúntale a tu hermano que está cerca, mira, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿O cómo crees tú que debo aplicarlo en mi vida? ¿Qué has visto tú acerca de esto? Puedes ver también el ejemplo de otros hombres en la historia. Lee biografías. Piensa detenidamente en tus propias pruebas. Piensa detenidamente en tu situación de vida. Examina lo que te hace pecar. Estúdiate a ti mismo y procura a la luz de las Escrituras ser un hacedor de la voluntad de Dios. Abócate a una reflexión de tu alma a la luz de las Escrituras y practícala. No seas ligero como aquel que se olvida rápidamente de quién era. Recuerda que eres malo, que hay algunas cosas malas en tu corazón, y a la luz de eso, cuídate y aplica la palabra de Dios. Sé astuto en esto para aplicar la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia te dice la verdad acerca de ti y te muestra el camino donde debes andar. Entonces y solo entonces serás bienaventurado, pleno, satisfecho, gozoso, bendito de Dios serás. Ve el ejemplo de otro hermano. Mira, el hermano lo aplicó así, puedo hacerlo así. Pero sobre todo ve el ejemplo de Cristo. Estudia su vida. Ve cómo Cristo fue el hacedor por excelencia. Ve cómo Cristo escuchó la palabra de Dios y la llevó a cabo. Ve cómo Cristo no se olvidó de nada de lo que Dios le dijo, de la palabra de verdad y libertad. Y fue tan obediente y conocía tan bien la palabra de Dios que él en su momento, durante su vida, se dio cuenta que era el Mesías.
y lo que implicaba. Pero aún dando una oración, sudando sangre, él decidió ser un hacedor de la palabra de Dios. No se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y eso lo llevó a la cruz, mis amados hermanos. Para Cristo no tuvo precio el obedecer a Dios. Para ti tiene precio. Circunstancialmente, cuando quieres, cuando te da la gana, cuando las circunstancias lo dan, obedece la palabra de Dios. Ve el ejemplo de tu Señor y serás un hacedor y serás llamado bienaventurado. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla. Nos estás llevando a ser más prácticos. Si consideramos nuestras pruebas, Señor, indudablemente que tú, oh Dios, nos estás llamando a que podamos resistir rectamente, soportar con rectitud la prueba, obedeciendo tu palabra, no pecando contra ella, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Qué gran prueba tú pasaste, Señor. Pero en medio de esa gran prueba, en la cual te daría como consecuencia tu muerte, llevando la ira de Dios sobre tus hombros, tú decidiste ser obediente. Ayúdanos a ser tan obedientes como tú, Señor Jesús. Tú ya nos imputaste tu justicia, pero Señor, a otros que están acá no. Te ruego que ellos puedan entender que a través de tu palabra es que pueden hallar salvación para sus almas. Salva, Señor, y santifica tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.